Hola, me llamo Nayats y en este vídeo os voy a comentar el cálculo de la cuota de amortización siguiendo métodos decrecientes, que en definitiva ya dije que lo habitual en las empresas es que utilizaran para calcular las cuotas de amortización el sistema lineal, es decir, poner un porcentaje o un número de años lo que vale ese activo a gasto y cada año una cantidad. Pero la normativa fiscal permite aplicar sistemas alternativos de cálculo de cuotas de amortización utilizando sistemas decrecientes. Veremos el de porcentaje constante y el de dígitos. El primero, para ver cómo lo calcula la norma fiscal, se trata de buscar un porcentaje a partir de la información de tablas, aunque no es directamente lineal. Y una vez tenga ese porcentaje, lo que hago es aplicarlo sobre una base que es el valor pendiente a amortizar. Como la base decrece, eso hará que la cuota sea decreciente. El cálculo de ese porcentaje está explicado en el artículo 12.1 letra B y también en el artículo 5 del reglamento. La idea es la siguiente. En primer lugar, debo determinar en qué número de años ese activo lo voy a amortizar. Para ello tengo que ir a las tablas de Hacienda y dentro del intervalo decidir un número de años. Como normalmente busco ese criterio para hacer una aceleración de amortización, lo que haré es aplicar el tiempo mínimo de amortización, no el tiempo máximo. Y luego en función de ese número de años vamos a hacer una aceleración o de 1,5 si la vida útil es menor de 5 años, o si está entre 5 y menor de 8, el doble, y si ya son 8 años o más, aceleramos 2,5. Lo vamos a ver en función de estos inmovilizados: ordenadores, coches de empresa, maquinaria e instalaciones. Tengo aquí de las tablas del método lineal cuál es el porcentaje máximo de gasto y cuál es el tiempo máximo. Lo que haría para calcular el porcentaje constante en primer lugar sería calcular para cada activo lo que es el periodo mínimo de amortización. Yo tengo que para ordenadores el tiempo más rápido para decirte el gasto, si aplicara el coeficiente máximo, tardaría 4 años. 100% en 35%, 4 años. Claro, eso quiere decir que como la vida útil es más de 5 años, la aceleración que me da el 100% de 4 del lineal por 1,5 tendríamos, ese sería el porcentaje constante para ordenadores. ¿Cómo lo calcularía para coches de empresa? Aquí, como el tiempo mínimo lo determino a partir del porcentaje máximo y no da exacto, hay que redondear hacia arriba. Nos daría 7 años. Luego, para el cuerpo de constante, he de hacer 100% entre 7 años, y como 7 años está dentro del intervalo, que en realidad es menor o igual a 5 o menor a 8, duplico el porcentaje. En definitiva, lo que hago es que a ese coeficiente lineal que me dé con 7 años le puedo hacer el doble si utilizo el sistema decreciente de porcentaje constante. En maquinaria me pasa igual, que como no da exacto, hay que redondear hacia 9 años y 100% entre 9 años, y como aquí la vida útil ya es igual o mayor de 8 años, tengo la aceleración máxima del 2,5. Lo mismo ocurre en instalaciones, que te da 10 años de vida útil como tiempo mínimo de amortización, y por lo tanto puedo hacer 2,5 y haría un porcentaje del 25%. Va a ver con un ejemplo cómo se calcula el porcentaje constante. Aquí lo he puesto con un camión que me costó $500,000 de euros. El IVA es neutral, pues lo puedo deducir, y en las tablas de Hacienda tengo porcentaje máximo, lo que sería un 20%, y como tiempo máximo 10 años. Como quiero máxima aceleración, calculo el periodo de amortización, que aquí me da exacto 5 años, y claro, con 5 años, si hago el par constante, tendría 100% entre 5 años, el 20%, como la vida útil es 5 años, que está entre el baremo de 5 y menor a 8,
puedo acelerar el doble. Pues aquí puedo deducirme, si lo contabilizo, el doble de gasto que el lineal. Vamos a ver cómo se haría la ficha de amortización. El primer año, como todavía no he amortizado nada, arrancaríamos de lo que invertí en el activo. Por lo tanto, el medio millón, haciendo lo que es el 40%, teniendo en cuenta que lo acabo de adquirir en el mes de abril, 9 meses de 12, daría un gasto de 150.000 euros. Coincide con la acumulada y nos quedaría por amortizar 350.000. Cuidado, en el decreciente, la base de amortización del siguiente año es el valor pendiente a amortizar, con lo cual la cuota, si le hago el 40% a 350.000, me da 140. Aquí vemos que decrece, pero todavía da una aceleración mayor que el lineal, cuya cuota máxima son 100.000 euros. Tengo una acumulada de 290 y quedarían por amortizar 210.000. Y así iría calculando la cuota de gasto. Y claro, si yo de una diferencia voy haciendo un porcentaje, no terminaría nunca. Pues ¿en qué momento doy por finalizado el cálculo? Cuando se cumplan los 5 años de amortización, que sería en el año hábil X5, y la idea luego es que el importe pendiente a amortizar lo paso todo a gasto y de esa forma quedaría plenamente amortizado. Sería el cálculo del decreciente aplicando la normativa fiscal. Si utilizo el periodo mínimo y lo contabilizo, es la máxima aceleración que tuviera con porcentaje constante. La contabilidad también te dice que puedes utilizar ese sistema de cálculo, para que te lo obliga el porcentaje constante, te lo vincula, aparte puedes dar cualquier vida útil, a lo que le des ese activo un residual. Si no le calculo un residual, pero hay que utilizar esa fórmula para hacer el cálculo, no puedo aplicar ese método de amortización. Yo, por ejemplo, aquí para que lo veáis, para que este sistema, como fiscalmente no comparte el criterio con el artículo 12.1b, la gente no lo usa. Pues tengo 300.000 en una máquina, le calculo una vida útil de 4 años y ese valor residual. Si hago el cálculo del porcentaje constante con esos datos, la raíz cuarta de residual respecto al coste y el 1 delante nos daría un porcentaje del 40%. La mecánica de hacer la ficha es la misma. El primer año no he amortizado nada sobre el coste del activo, el porcentaje del 40%, y como la adquirí la máquina en el mes de julio, o mes de junio mejor dicho, de julio a diciembre el gasto son 60.000. El siguiente año lo amortizo sobre 240.000, el 40%, 96. Todavía no decrece, pues estamos comparando 6 meses con un año completo. A partir de ahí la cuota decrece. Y aquí el tema está, cuando se cumplan los 4 años de vida útil, hay que cuadrar en la última línea, dejar como pendiente a amortizar el residual. Por lo tanto, ahí pongo el residual, como la valor pendiente está aquí, la diferencia sería la cuota de gasto que doy el último año. Y quedaría una acumulada en la cual no estaría incluido el residual. Insisto que ese criterio es contable, por si alguien tiene algún manual de contabilidad, pero para hacer la aceleración fiscal y para hacer el ajuste fiscal, el cálculo haríais por el artículo 5 del reglamento del IES, es decir, el ejemplo anterior. Ahora nos queda también como criterio de aceleración el de dígitos. El método de dígitos lo regula la norma fiscal en el 12.1c y en el artículo 6 del reglamento del impuesto de sociedades, y aquí el tema está también en irse a las tablas de Hacienda y dentro de la información fiscal elegir el número de años para amortizar el activo. Lo mismo como busco una aceleración, si busco un sistema decreciente, elegiría el periodo mínimo de amortización, que de calcularlo. Si no da exacto, hay que redondearlo hacia arriba, porque una vez tenga el número de años, el dígito va a ser la serie de esa vida útil de los números naturales. Por ejemplo, yo tengo ahí el ejemplo del camión, que había pagado por él el $500.000 y que el porcentaje máximo era un 20% y el tiempo máximo eran 10 años. Si quiero hacer un dígitos decreciente,
quiero hacer en primer lugar para que sea la máxima aceleración? Calcular en años, aplicando el 20%, ¿cuánto tardaría? Tardaría 5 años. Como aquí me da exacto, no hay que redondear hacia arriba. ¿Cuáles serían los dígitos? Pues el número 5, ¿cuál es su serie? 1, 2, 3, 4 y 5. Para aplicar ese método de cálculo, lo que hay que hacer es sumar los dígitos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 dan 15. Y lo que hago es una regla de 3 inversa. Divido el valor del activo entre el total de dígitos y para que las cuotas sean decrecientes empiezo con el dígito 5, luego el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Cuál es el problema en los inmovilizados? Claro, el dígito 5 va desde la fecha del activo entra en funcionamiento a un año vista. Claro, aquí tengo que como entra en funcionamiento, luego de abrir el camión, claro, va hasta marzo del año X1. Si cierro el año X0 al 31 de diciembre con año natural, he de hacer 9 meses a un ejercicio y 3 meses al siguiente año. Os lo cuento con la ficha de amortización. En el de dígitos, la base siempre es el coste. Ahora, ¿cómo he calculado esas cuotas de aquí? El primer año, lo que os decía, lo que hago es dividir el medio millón entre la suma de dígitos y empiezo por el dígito 5 y como va de abril del año X0 a marzo del año X1, lo pondero 9 meses de 12. ¿Qué pasa al siguiente año? Que todavía de enero a marzo aplico el dígito 5 y es a partir de abril que aplico el dígito 4, 9 doceavos. Y esto lo pondero por la parte constante que era sobre el coste de la suma de dígitos. Y así lo iría haciendo. No os agobiéis mucho por el cálculo, o puedo hacer la cantidad anual o hacer el reparto que va a cada ejercicio, pero los programas de contabilidad ya incluyen los 3 sistemas de cálculo. Con que le ponga la vida útil ya me va a calcular el decreciente, ¿vale? Como quiero que lo haga, pero sí que es importante que el dígito 5, el 4, el 3, el 2 y el 1 va en definitiva no como todo el año, sino desde que el activo entra en funcionamiento a un año vista. Y eso de alguna forma complica un poco entender el cálculo. En esta ficha de aquí os he enseñado el cálculo de dígito decreciente, que es lo que permite primero aplicar más gasto al principio y menos al final. Pero también se habla tanto en la norma contable como en la norma fiscal de poder utilizar el método de dígitos creciente, es decir, empezar en este caso al revés, que el primer año se le haga el dígito 1, el segundo año el 2, el 3, el 4 y el 5. Para que haga un sistema decreciente, la normativa contable exige que sea un activo que aporte más rentas a la mitad de la vida útil o de la vida útil que al principio. Como digo aquí, los métodos decrecientes en dígitos se usan en la práctica cuando se tratan o de activos biológicos, por ejemplo, que nosotros tengamos un terreno rústico y que esté plantando árboles frutales. Por tanto, evidentemente ese árbol es un activo biológico, es inmovilizado y lo de amortizar, como al principio produce poca fruta, pues a lo mejor un sistema creciente refleja la depreciación efectiva del activo. O bien, por ejemplo, un animal como pueden ser las vacas que producen leche. También cuando es muy joven la vaca produce menos que habría de su vida útil. O hablando, por ejemplo, en tema de derechos de jugadores, por ejemplo, de intangibles. Si ahora yo me llevo de un club de fútbol del Brasil, un club español, coge un chico muy joven de unos 15, 16 años y le paga unos derechos a ese club, ¿vale? Porque el jugador pertenezca o al Madrid, o al Atlético, o al Barça, claro, ese derecho que ha pagado a ese club, ¿cómo lo amortiza? Si todavía ese jugador no juega en el primer equipo y es una apuesta, no vas a hacer un sistema creciente. Pues son sistemas de cálculo de amortización muy comunes, pero también se pueden plantear. Ya digo, el más común de todos es hacer un reparto lineal. Luego, la explicación es que las empresas que quieren utilizar un decreciente de paga constante o de dígitos, lo que están buscando es una aceleración en el gasto. Por ejemplo, en el supuesto del camión, si lo completo con el lineal, ¿vale? El medio millón, y hago un reparto en 5 años, tendría la cuota lineal
yo os he calculado, aquí tengo la cuota en lineal, en decreciente por área constante y en dígitos. Claro, ¿qué es lo que vemos? Que en los primeros años, lo que es el decreciente y el de dígitos, eso sí, contabilizando, permite descontar más gasto que el lineal. Ya insisto, es un diferimiento en el pago del impuesto, porque el que hoy contabilice más, luego contabilizo menos, a lo que por un lado he adelantado, a partir de aquí se reduce. Por lo tanto, en definitiva es diferir simplemente el pago del impuesto. No es un criterio que se utilice muchísimo, pero si hay que recomendarlo a algún tipo de empresa, sean compañías con grandes inversiones en instalaciones técnicas o líneas de producción, que tengan activos de una vida larga de 10 o más años, compañías con beneficio y que estén buscando, porque tienen ventajas fiscales, una forma de acelerar la deducción del gasto. Insisto que habrá que también se puede cambiar el cálculo de años de amortización y el método de amortización, quiere decir que puedo hacer un activo la mitad de su vida útil con un decreciente, la otra mitad haciendo una imputación lineal. No hay ningún inconveniente siempre que se informe en la memoria. Lo que sí es importante remarcar es que la norma fiscal tiene prohibido utilizar el cálculo decreciente en la deducción del gasto, lo que son edificaciones y mobiliario. Eso hay que hacerlo por el método lineal. Y si compramos un activo de segunda mano, no le puedo hacer, aparte de hacer el decreciente, duplicarlo. Se haría el cálculo como si fuera un activo nuevo, o si quiero hacer el doble, he de utilizar el lineal. En definitiva, en segunda mano suele ser más a cuenta hacer el lineal y duplicar el máximo de tablas si quien te lo vende no pertenece al grupo mercantil. Aquí tengo luego un poco un resumen, que recordar que la amortización es lo que hacemos es transferir una información que está en balance a gasto, de la manera que imputamos de cada tipo de activo qué gasto restamos al beneficio contable, como un coste más de la empresa. Que puedo hacer un cálculo lineal decreciente o el de dígitos. El que más se utiliza es el lineal. Que en el balance veré luego como información en la principal lo que invertí y en la acumulada lo que llevo amortizado hasta el día de hoy y por lo tanto se me informará de lo que me queda por amortizar, que no tiene por qué coincidir con lo que valdría ese activo en el mercado. Hay que ver un control activo por activo de la ficha de amortización para probar que nunca te deduzcas más gasto de lo que has invertido en ese activo. He de informar a la memoria de los años en que tardo cada tipo de activo con promedio, con intervalos, en hacer el cálculo de la amortización. Esa información de la memoria puede coincidir o no con el intervalo de tablas. Pues depende si la cantidad que contabilizo y lo puedo probar a Hacienda es superior a la cuota máxima, habrá que hacer ajuste fiscal. Hay que iniciar la amortización cuando el activo pueda producir rentas con normalidad, es decir, cuando haya superado el periodo de pruebas, instalación y montaje. Y luego, se use o no, no puedo interrumpir la amortización. Puedo cambiar el importe, pero no dejar de amortizar. Y como dice aquí, es que cualquier cambio o en el método de amortización o en la vida útil, años de amortización, es un cambio prospectivo. Hay que informar a la memoria, no toco lo anterior, sino que lo que quede por amortizar, le recalculo el método de amortización y por lo tanto, vía modificar el gasto, cambiaría el importe que contabilizaría como tal y fiscalmente habría que ver luego si es deducible o no. Espero que os haya interesado el vídeo, gracias por vuestra atención y nos veremos en próximos vídeos.